La Administración del Seguro Social anuncia el aumento, el COULA, para el próximo año 2024. El anuncio más esperado por millones de beneficiarios del programa del Seguro Social. Millones de beneficiarios de la Seguridad Social, desde jubilados hasta trabajadores discapacitados, van a recibir el ajuste por costo de vida, que es mucho menor que el del año pasado, pero eso sí, es mayor que el promedio. Finalmente ha llegado el día. Más de 71 millones de estadounidenses que reciben beneficios del Seguro Social verán aumentar sus cheques en un 3,2% el próximo año para ayudarles a mantener el ritmo de la inflación. Fue lo que afirmó el día de hoy la Administración del Seguro Social, hace tan solo unas horas. Eso es más que el ajuste típico por costo de vida, pero eso sí, es una caída significativa desde el aumento récord del 8,7% para este año 2023, estuvo en medio de una inflación galopante. A partir de enero, el beneficio promedio de los trabajadores jubilados aumentará en $59 mensuales y será un total de hasta $1,907 como pago promedio, pues actualmente es un pago de $1,848. Los jubilados pueden descansar un poco más tranquilos por la noche, sabiendo que pronto van a recibir un aumento en sus cheques del Seguro Social, para ayudarlos a mantenerse al día con el aumento de los precios. Fueron las palabras por parte de Ann Jenkins, directora ejecutiva. Sabemos que los estadounidenses mayores todavía sienten el dolor cuando compran alimentos o servicios o gasolina, lo cual hace que cada dólar sea importante. Los jubilados y sus dependientes reciben más de las 3/4 partes de todos los beneficios del Seguro Social pagados, pero millones de otros beneficiarios también estarán recibiendo el aumento, entre ellos incluidos los trabajadores discapacitados, sobrevivientes de trabajadores y personas de bajos ingresos, como ser parte del programa de seguridad de ingresos suplementario. El último aumento en los beneficios supera el promedio del 2,6% en los últimos 20 años. Los precios siguen elevados, pero han disminuido considerablemente desde que las interrupciones relacionadas con la pandemia y la escasez de suministros los hicieron subir bruscamente. La Reserva Federal ha tratado de enfriar la inflación, elevando la tasa de interés de referencia, esto en una serie de medidas a su nivel más alto en 22 años. Los beneficios del Seguro Social son particularmente importantes para los jubilados de ingresos bajos y medios, muchos de los cuales no tienen cuentas de jubilación en lugar de trabajo como las 401(k) ni las contribuciones equivalentes de los empleadores, que a menudo las acompañan. Pero lo que realmente distingue al Seguro Social de otras fuentes de ingresos de jubilación son los ajustes por inflación de por vida, los cuales ayudan a los jubilados a mantener su poder adquisitivo a medida que aumentan los costos de vivienda, de alimentos y de atención médica. Esto es especialmente crucial si es que el Seguro Social representa la mayor parte o la totalidad de los ingresos de un hogar. A diferencia del Seguro Social, el valor de los ahorros privados como las cuentas 401(k) o las cuentas IRA se erosiona con el tiempo. La mayoría de las pensiones tampoco se ajustan a la inflación. La seguridad social es prácticamente la única forma de ingreso de jubilación que se mantiene al día con la inflación. Los jubilados a menudo ven que parte de ese dinero extra se consume por el aumento de las primas de la parte B del Medicare, el cual cubre visitas al médico, servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios, y se deduce automáticamente de los cheques del Seguro Social. En su informe anual al Congreso, la Junta Directiva del Medicare también proyectó que las primas aumentarían a $174,80 el próximo año 2024, frente a los actualmente $164,90. Si eso se mantiene, el jubilado típico todavía le sobraría algo de dinero del ajuste por costo de vida. Debido a que cualquier posible ajuste por costo de vida debe incorporarse a los beneficios al comienzo del nuevo año, los beneficiarios reciben el aumento después de haber experimentado precios más altos. El COULA se calcula utilizando el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Esto es llamado el CPI,
El Seguro Social toma la lectura de inflación en promedio de los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso y los compara con el mismo periodo pero del año anterior. Cualquier aumento resulta en un aumento salarial. Durante mucho tiempo ha habido pues un debate sobre que si este índice es el indicador más preciso para calcular los ajustes del Seguro Social, porque pues esto rastrea una canasta de bienes y servicios adquiridos por los trabajadores, no por los jubilados. Los jubilados tienden a gastar una mayor parte de sus ingresos en vivienda y atención médica, lo cual puede reflejarse mejor en otra medida experimental llamada Índice de Precios al Consumidor para las Personas Mayores, el cual rastrea a las personas de 62 años o más. Pues si esa fuera la ley hoy, el COLA del próximo año obviamente sería mucho más alto. Fueron las palabras por parte de Johnson de la Seniors Citizens League. Afirmó que el ajuste del COLA sería aproximadamente un punto porcentual mayor que el aumento que fue anunciado el día de hoy. Sin embargo, este índice no siempre conduce a un mayor ajuste de la inflación, y las diferencias entre los dos índices se han reducido en los últimos años. Algunos expertos afirman que modificar el mecanismo de inflación se han convertido en una cuestión menos importante ante el inminente déficit de financiación del Seguro Social, que si no se aborda conduciría a importantes recortes de prestaciones en todos los ámbitos. El fondo fiduciario que paga los beneficios de los jubilados, que se paga principalmente mediante impuestos sobre la nómina, se predice que se agotará en el año 2033, momento en el cual el programa solo podría estar financiando el 77% del total de los beneficios programados. El impuesto sobre la nómina se divide entre empleadores y empleados, quienes pagaron cada uno el 6,2% de los salarios en el año 2023, hasta un ingreso máximo imponible de $160.200 al año, pues el próximo año 2024 será hasta $168.600 de ganancias que estarán sujetas a impuestos. La única manera de cerrar la brecha de financiación es aumentar estos impuestos o hacer que cubran más ingresos. También otra opción es reducir los beneficios, todo lo cual requiere la aprobación obvia del Congreso. La Administración del Seguro Social publica este libro que tiene cientos de formas de aumentar los ingresos y cientos de formas de recortar beneficios. No es un ejercicio intelectual como tal, es un ejercicio político, y pues no se cree que el Congreso quiera ver un recorte de beneficios del 23% en todos los ámbitos. Y aprovechando que estamos hablando un poco sobre este tema de la inflación, queremos mencionarles un poco sobre tres formas en las cuales la inflación está a punto de afectar sus beneficios e impuestos del Seguro Social, y más aún hoy mismo que fue anunciado pues el COLA. Uno de los desafíos de vivir con un ingreso fijo durante la jubilación es que cualquier aumento en los impuestos o en los precios al consumidor puede llegar a tener un impacto muy importante, sin importar cuán pequeños sean esos aumentos. Y es que esto es especialmente cierto cuando se depende en gran medida de los beneficios del Seguro Social, lo cual rara vez proporcionan ingresos lo suficientes para cubrir algo más que simplemente lo esencial. Aunque la Administración del Seguro Social está intentando contabilizar la inflación con este ajuste por costo de vida, el aumento no siempre va a la par de la inflación real, y esto es lo que está sucediendo también en este año. La inflación también influye en la cantidad de impuestos que pagan tanto los estadounidenses jubilados como los trabajadores. Pues por eso a continuación vamos a presentarles tres formas en las cuales la inflación podría llegar a afectar muy duramente sus beneficios. La primera forma es menos poder adquisitivo. Esta ha sido una lucha constante para los beneficiarios del Seguro Social, la incapacidad de los COLAs anuales para poder combatir eficazmente la inflación. Según una investigación publicada a principios de este año por el grupo de Senior Citizens League, los beneficios promedios estuvieron por debajo de la inflación en aproximadamente $1,054 desde enero del año 2021 hasta diciembre de este año 2022 pasado. Los beneficios en promedio han recuperado parte de ello debido al alto COLA que se recibió en este año, el 8,7%, pero pues el próximo para el año 2024 va a ser tan solo del 3,2%. Uno de los principales problemas es la forma utilizada para determinar el COLA anual que subestima los costos de atención médica.
Hace un momento estuvimos hablando sobre este índice, que es el índice al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos. Este índice calcula para las personas que son trabajadores asalariados urbanos, no para personas mayores. Allí es el primer problema. Siguiendo con este tipo de índice, las personas mayores nunca van a poder obtener poder adquisitivo, siempre será restado. Segunda forma, un menor aumento de pago mensual. Según las cifras de inflación más recientes, sacaron que el cálculo del COULA 2024 será del 3,2%, lo cual estamos hablando de un beneficio mensual aumentado de tan solo $57,30. Esto representa una caída significativa del aumento mensual promedio de este año, que fueron $146. Solo con esto ya estamos cumpliendo dos formas en las cuales vas a tener menos poder adquisitivo y, más que seguro, no alcance para comprar todos los alimentos. Y la tercera forma es un tramo impositivo más alto. Y es que el COULA de este año 2023 empujó a algunos beneficiarios a una categoría impositiva más alta, lo cual, traducido prácticamente, estamos hablando de impuestos más altos. Es posible que deba impuestos sobre una parte de sus beneficios del Seguro Social cuando su ingreso combinado sea superior a los $25,000 para contribuyentes solteros o $32,000 para las parejas que presentan su declaración en conjunto. El ingreso combinado, también conocido como ingreso provisional, es el total de la mitad de tus beneficios del Seguro Social, sus intereses exentos de impuestos y otros elementos que no están relacionados con el Seguro Social, como ser empleos o inversiones, pero que conforman tu ingreso bruto ajustado. Las personas con ingresos combinados que sean superiores a los $25,000 y declarantes en conjuntos superiores a los $32,000 tienen hasta el 50% de sus ingresos del Seguro Social que están sujetos a impuestos. Para las personas con ingresos combinados que sean superiores a los $34,000 y declarantes en conjuntos superiores a $44,000, se les grava hasta el 85% de sus beneficios del Seguro Social mes a mes. Aunque los beneficios del Seguro Social se ajustan a la inflación cada año, los umbrales del impuesto sobre la renta para los beneficiarios no cambian, y esto viene sucediendo desde 1984. Esto significa que cada vez que aumentan los beneficios, más personas mayores van a estar expuestas a impuestos sobre la renta del Seguro Social.